Bien, esta semana en la conexión con el medio ambiente nos encontramos con personas muy queridas del Plan Trifinio y ellos son del área del APTM, y Mauro Pellegrini nos va a estar comentando su experiencia en este día que tuvo con el Plan Trifinio. Y Mauro, que nos pudiera comentar ante cámaras y ante todos los amigos que nos están viendo del Trifinio, ¿qué te deja la experiencia Trifinio y hoy por hoy hacia dónde va a ir el área protegida de Montecristo? Bueno, Adolfo, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí ha sido una experiencia sumamente interesante e importante, y después de 26 meses ha durado mi permanencia en el proyecto del Área Protegida Trinacional Montecristo, APTM. Ha permitido poder, de un lado, a mi persona crecer profesionalmente y poder aportar lo poco que ya conocía. Y por el otro lado, creo hacer un paso hacia adelante, hacia la consolidación del Área Protegida Trinacional Montecristo, porque estamos hablando de 3 áreas, una en Honduras, Guatemala y El Salvador, con características diferentes a nivel sobre todo de administración. No tanto es un único ambiente, el macizo de Montecristo, el ecosistema es un único ecosistema, pero por ejemplo tenemos aquí en El Salvador el Parque Nacional Montecristo, es probablemente el parque estrella del país, mientras que en el caso de Honduras y Guatemala, las 2 áreas protegidas son áreas que hasta el momento no habían recibido la presencia institucional, no tenían un aporte. De hecho, algunos de las poblaciones que viven dentro del área ni sabían de estar dentro de un área protegida. A ver, Mauro, contame un poquito. En otros países se estila que en un área protegida no puede vivir una población. En la nuestra sí viven poblaciones, ¿verdad? Y lo que tú nos estabas comentando de los países de Honduras y Guatemala, los mismos dueños y esta es una pregunta, de sus terrenos que están en el área protegida, ¿sabían que pertenecían a un plan Trifinio, a una área protegida a nivel mundial? Bueno, la situación es un poco, como decía, compleja. El concepto de población dentro de un área protegida ha ido cambiando, ¿no? Anteriormente se consideraba que un área protegida tenía que ser protegida por todos y era un ambiente cerrado. Ya este concepto ha evolucionado. De hecho, hay muchos lugares donde viven poblaciones, hay pueblos enteros que viven adentro de un área protegida en acorde con el ambiente. El tema es la categoría de uso que se utiliza en cada lugar. Por ejemplo, como decía, el Parque Nacional Montecristo es un parque nacional y la ley de El Salvador prevé que no haya comunidades dentro del parque. Pero en el momento que se declaró parque ya había comunidades viviendo. Eso creo que es un error de origen que a tarde o temprano habrá que corregir, porque esta gente ya vivía ahí. En el caso de Guatemala y Honduras, la situación es diferente, porque El Salvador, la propiedad del terreno es del Estado. En el caso de Guatemala y Honduras, se declararon área protegida, pero sin que el Estado tuviera la propiedad de todo el territorio. Y de hecho, ahorita hay un montón de poseedores que no son propietarios en cuanto tal, porque muy pocos tienen título de propiedad reales, que este es uno de los desafíos del proyecto, tratar de regularizar la propiedad de la tierra. Pero hay mucha gente que vive adentro, que tiene tierra que está cultivando desde hace años, pero que no tienen título registrado en el catastro, tienen título o notariado o otro tipo de títulos con trámites que no son reconocidos por el Estado. Entonces es una situación compleja, pero sí existen, sobre todo en Guatemala y Honduras, es un número importante de personas, ¿no? Ahora, ya hablando un poquito sobre la flora y la fauna del lugar, tú tuviste contacto, era tu área, saber qué especies se están protegiendo, hay algunas en periodo de extinción, qué especies se han encontrado para la humanidad también, o sea, ¿tenés alguna noticia respecto a esta área? Bueno, la Montecristo, por ser un bosque nuboso, los bosques nubosos son dentro de Centroamérica, son prácticamente unas islas, porque son zonas de montaña que están incomunicadas una con otra. Entonces se crean islas, ecosistemas que son como islas independientes, y eso permite que se desarrollen especies
diferentes, lo que se llaman especie autóctona. Hay mucha especie endémica típica de Montecristo que viven solamente en Montecristo, y esto es algo sumamente importante. Hablamos de especies de botánicas, de flores, hablamos de especies de anfibios. Hay una salamandra, que es una salamandra típica de Montecristo. Hay seguramente muchas especies que todavía no se han descrito porque no se han estudiado, sobre todo por la dificultad de acceso al área. Si excluimos El Salvador, como repito, que es un poco particular, pero en el lado de Guatemala y de Honduras hay zonas donde de verdad no es posible acceder, o es muy complicado acceder, y por lo tanto no han sido estudiadas como tendrían que ser. La información más importante que tenemos, ya confirmada por los estudios hechos, es que hay el puma. El puma está presente en Montecristo. Todavía no sabemos la población, si es un solo ejemplar, si es una familia, si se reproduce, eso todavía, pero sí hay puma. Se encontraron hormas de puma adultos, se vio, hay varias personas que lo han visto de frente, y la cosa más interesante es que hasta el momento no se tenían informaciones precisas, porque el puma está en perfecto equilibrio, en el sentido que no ataca el ganado, no ataca los animales domésticos, porque probablemente el ambiente le proporciona suficiente cantidad de alimento para poder vivir de una forma equilibrada con el ambiente. Y esto es importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta para hacer un plan de manejo, ¿no?, de uso, porque probablemente incrementar la facilidad de acceso al área puede poner en peligro la presencia del puma, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hablando de planes de administración y de manejos y de conseguir más recursos para proteger el área protegida de Montecristo, valga la redundancia, si un vicepresidente o un nuevo director ya sea de país, estuviera viendo este video y tiene el exceso de la información con este video contigo, ¿qué le dirías a un vicepresidente o a un director de país de estos 26 meses que estuviste en el proyecto? ¿Cuál sería tu principal mensaje que te deja a ti como profesional? Bueno, son varias reflexiones. La primera es que el Plan Trifiño sin duda ha dejado un rasgo y una huella fuertes en Montecristo. Las acciones del plan piloto, las acciones de los diferentes proyectos que se han realizado en el marco del Plan Trifiño han seguramente beneficiado el área. ¿No acaso este año todas las zonas de Montecristo, no obstante un clima sumamente difícil, lluvia sumamente fuerte, no ha tenido ningún problema de deslave, de accidentes, y no obstante tenemos una orografía muy complicada? Y eso gracias al hecho que todavía la cobertura forestal del macizo de Montecristo es muy buena, y eso se debe a los esfuerzos del Plan Trifiño. Mucha gente eso no lo ve porque no ha dado, decimos, resultados directos a las personas, pero son beneficios que se ven en el tiempo y para mí es importante subrayarlo. El otro tema es que existe, no obstante eso, existe una presión de la población, en la que se llama la frontera agrícola, bastante fuerte, que está entrando, en parte por el éxito del café, en parte por el crecimiento de las poblaciones, y hay que dar respuesta a estas personas, porque como te decía, decir que está prohibido porque hay que conservar no es un concepto que ya se considera aceptable. El ambiente tiene sentidos cuando todo funciona de forma armónica, y dentro de este sistema armónico está la gente. O mejor dicho, la gente está al centro del sistema. Hay que dar, ante que todos, alternativas a las comunidades, que sean alternativas de trabajo, de ingresos, como mejorando la capacidad de producciones, evitando, por ejemplo, que se siembre maíz en laderas con 30 grados de inclinación, que significa solamente erosión con producciones muy bajas, pero sí ayudándolos a producir de forma más
más sostenible y al mismo tiempo eventualmente dando alternativa de trabajo que no sean solamente la agricultura de subsistencias. Eso sí, hay que hacer un esfuerzo con estas personas porque si no ayudamos a los pobladores, si no ayudamos a la gente, va a ser muy difícil poder garantizar la conservación. El modus operandi yo he visto de estas poblaciones que tú prácticamente es más de 30 grados, estas lomas, y son totalmente depredadas porque el dueño de camión le da dinero a la dueña del terreno para que ella siembre ya sea repollo o hortalizas y totalmente depreden todo el pedacito de parcela y prácticamente se está deforestando para que el dueño del camión, del transporte, tenga su lucro, porque realmente el agricultor no les deja mucha dinero, mucha plata para que puedan subsistir todo un semestre siguiente que dura la siguiente cosecha. Eso es verdad, aunque eso se presenta muy poco en la PTM. Eso es válido en otra zona, sí, más abajo, porque nosotros estamos en una zona alta donde la hortaliza ya es complicado. Pero sí hay siembra de grano básico, sí hay siembra de maíz y de frijoles, que más que todo son para agricultura de subsistencia. Ahorita el éxito del café está teniendo algún tipo de beneficio, porque mucha gente en vez de sembrar maíz, siembra café, obtiene más dinero y con los ingresos puede comprar el maíz y hasta le queda. Pero ahí también hay muchas personas inexpertas que están sembrando en lugares donde los terrenos no son aptos, además café de sol, no de sombra. Entonces todas cosas que no serían lo mejor para la zona. Ahí sí se necesita un acompañamiento. El Plan Trifinio tiene acciones importantes en tal sentido. Hay el proyecto ProCafé, que está haciendo una acción fuerte, pero por dificultad logística y por razones de recursos se concentra con algunas comunidades. Entonces hay que ampliar. Yo sé que hay nuevos proyectos que están entrando de KfW, por ejemplo, que están orientados en temas como este, y hay una sensibilidad dentro del Plan Trifinio. Yo sé que el vicepresidente de El Salvador, por ejemplo, está muy pendiente de acción específica para el bienestar de las personas. Sé que también a nivel de los dos DEN de Guatemala y de Honduras también están muy atentos. Hay todo un cambio, que un cambio lo llamaría una evolución, una maduración que es normal en todos los procesos. ¿Qué falta de hacer hasta donde han llegado tu consultoría? ¿Qué es lo próximo que se debería hacer en el APTM, en el área protegida de Montecristo? Mira, la PTM como proyecto era un proyecto sumamente ambicioso. Muchas veces los proyectos, cuando se diseñan, todo el mundo piensa que todo funciona del primer día y todo es muy fácil. Que todas las piezas encajan. Exactamente. Nosotros hemos tenido cambios de gobiernos, hemos tenido una crisis política en Honduras que hizo que el Banco Interamericano nos pusiera en pausa para 8 meses. Tuvimos, dificultades inesperadas que han hecho demorar muchas acciones. Todavía falta que hacer mucho. Lo que sí se está haciendo, y para mí es sumamente importante, es que se ha empezado a un proceso que es un proceso sólido. Por ejemplo, se está consolidando una plataforma social de